Un saludo para todos, bienvenidos al canal de Ingenao. El día de hoy vamos a tener este ejercicio, construcción de una tolva de elevador de granos. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué nos dice el ejercicio? Una tolva de elevador de granos ha de construirse como se indica en la imagen, ¿sí? Con un cilindro circular recto de 2 pies de radio y una altitud de h pies sobre un cono circular recto cuya altitud es la mitad de la del cilindro. ¿Qué valor de H hará que el volumen total B de la tolva sea igual a 500 pies cúbicos? ¿Listo? Si quieres intentar resolverlo, te recomiendo que pauses el video y por favor escribe tus respuestas en los comentarios para saber que lo intentaste resolver. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Listo, veamos. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Acá nos están hablando que debemos hallar H en pies, ¿cierto? Y que tendríamos que tener un volumen total. Entonces, ¿qué debemos primero hallar? Debemos hallar cuál es el volumen del cilindro, ¿cierto? Aparte de eso, tenemos que saber cuál es el volumen del cono, ¿sí? Vemos que el cilindro sería esta parte de acá a acá, ¿sí? Y el cono sería de acá a acá. ¿Listo? Ahora bien, también el H del cilindro. Sabemos que el H del cilindro es H y el H del cono es la mitad de H, ¿sí? O sea, un medio de H. ¿Listo? Entonces veamos primero. Entonces, ¿qué vemos primero? Que el volumen de un cilindro es igual a pi por R al cuadrado por H del cilindro, ¿cierto? ¿Y cuál es R? Nos dicen que el radio es 2 pies, ¿listo? Entonces, reemplacemos pi por 2 elevado a la 2 por h, ¿listo? Porque h es la h del cilindro, ¿cierto? Eso nos va a dar igual a 4 por pi por h, ¿listo? Entonces ya tendríamos cuál sería el volumen del cilindro, 4 por pi por h. Ahora tenemos que hallar el volumen del cono, ¿sí? Y el volumen del cono nos dice que es un tercio de pi por radio al cuadrado por h del cono, ¿cierto? Entonces esta es la fórmula general, ¿sí? Un tercio de pi por r al cuadrado por h, ¿sí? Ese es para hallar el volumen de un cono, ¿cierto? Entonces reemplacemos, ¿sí? Entonces tendríamos un tercio por pi por 2 elevado a la 2 y este h del cono nos dicen que es un medio de h, ¿cierto? Entonces sería un medio. Entonces realizamos las operaciones, ¿cierto? Que nos daría igual a 2 tercios de pi por h, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces tenemos 2 elevado a la 2 es 4, ¿cierto? Y 3 por 2 es 6, ¿cierto? Entonces tendríamos 4 sextos y le sacamos la mitad, 2 tercios, ¿cierto? Para poderlo simplificar. Entonces nos quedaría 2 dividido en 3 por h, por pi por h, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos ya? Tenemos el volumen del cilindro, que sería 4 por pi por h, y el volumen del cono, que sería 2 tercios de pi por h, ¿listo? Listo, entonces tenemos el volumen del cilindro y el volumen del cono, ¿cierto? Y tenemos también el volumen total, que es el volumen que nos están pidiendo, 500 pies cúbicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el volumen del cilindro más el volumen del cono es igual al volumen total, ¿cierto? Entonces ya podríamos despejar H, ¿cierto? Porque podríamos ya plantear esta ecuación y ya podríamos despejar h. Entonces planteemos la ecuación. Entonces sería el volumen del cilindro es 4pi por h más 2 tercios de pi por h es igual a 500. ¿Listo? Entonces ya planteamos nuestra ecuación. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos esta suma, ¿sí? Vemos que nuestras variables son pi y h. Pi y h. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos nuestros números, ¿cierto? Entonces vamos a sumar 4 más 2 tercios, ¿cierto? Entonces 4 más 2 tercios, ¿cuánto sería? Entonces tenemos que es como si el 4 tuviera un 1 acá, entonces 1 por 3, ¿sí? Sería 3, ¿sí? Que sería nuestro denominador. 4 por 3 sería 12 más 2 por 1, ¿cierto? Y nos daría que es igual a 14 tercios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? 14 tercios de pi por h, ¿cierto? Entonces nos quedaría 14 tercios de pi por h es igual a 500, ¿listo? Entonces ahora vamos a dejar nuestra variable h a un lado de la igualdad, ¿cierto? Porque tenemos que despejar h. Nosotros sabemos cuánto puede valer pi, que es 3.14159, 3.1416. Para efecto de este ejercicio vamos a asumir 3.1416, ¿sí? Para delimitar sus decimales, ¿listo? Entonces vamos a despejar h. Entonces este 3
como está multiplicando, pasaría, como está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, o lo que es lo mismo, multiplicamos por 3 ambos lados de la igualdad. Este 14, ¿sí? Como está multiplicando, porque está multiplicando 14 por pi por h, entonces vamos a pasar el 14 y el pi al otro lado a dividir, o lo que es lo mismo, dividimos en ambos lados de la igualdad por 14 pi. ¿Listo? Entonces nos quedaría así. H va a ser igual a 500 por 3 dividido en 14 por pi, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? Entonces, 500 por 3 nos da 1500. Y como les dije, vamos a asumir que pi vale 3.1416. ¿Listo? Entonces, 1500 dividido en 14 por 3.1416 nos daría un resultado de que h vale aproximadamente 34.1 pies. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? ¿Qué valor de h hará que el volumen total sea igual a 500? Entonces, para que el volumen total sea igual a 500 pies cúbicos, tendría que h valer 34.1 pies. ¿Listo? Este h tendría que valer 34.1 pies. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra respuesta. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós.